Pues yo te diré, empecé sin adaptarlo y sin conocer, o sea, yo soy mujer, tenía menstruación y tal, y nunca, yo creo que el problema es que nunca nos han formado ni a mujeres ni a hombres, pero aún mucho peor a mí misma que me tengo que aguantar yo misma durante mis ciclos. Entonces, no, creo que falta mucha formación al respecto de esto. Entonces yo nunca ni había adaptado, ni adapté al principio que estuve en español, ni adapté ni nada. Un año adapté y he de decir que realmente me funcionó muy bien ese año, que lo que hacía eran tres grupos. Lo tengo un poco olvidado porque fue hace, yo qué sé, 6 años o 4 o 5 años. Pero bueno, recuerdo que hacía tres grupos en función de la fase del ciclo, donde normalmente a las que estaban en fase premenstrual o primeros días les ponía un trabajo un poquito más preventivo, de menos carga y tal, porque solían estar en peor tanto humor como estado físico. Además era un grupo que sufría bastante, muchas de ellas con el tema de menstruación. Y luego dos grupos más, que no me acuerdo exactamente cómo dividía, bueno, uno con un poquito más de fuerza y otro, o sea, fuerza máxima y otro con un poquito más de hipertrofia. Pero no recuerdo exactamente cómo lo hacía, pero ya te digo, fue hace unos 5 años, pero sí que es verdad que se parecían mucho más esos dos entrenos. O sea, la principal diferencia era el entreno premenstrual o primeros días, que era un trabajo mucho más preventivo, suave, con trabajo de estabilizadores y tal. Y, y luego el otro trabajo hacía un trabajo mucho más, pues, de lo que tocaba en un nivel de carga más alto. Y me funcionaba bien porque era una época que no podíamos ir todos al campo, creo que pilló época COVID o así. Entonces esos grupos me iban bien para rotar. Hacíamos un grupo en campo, el otro en gimnasio, rotábamos tal. Y lo hacíamos así, me fue bien y ellas, como sufrían mucho con eso, pues agradecían el hecho de cuando estaban tan bajas, el hacer esa bajada a nivel de gimnasio. Pero sí que es verdad que no lo volví a hacer. Lo que sí que hice a posteriori, después de ese año, a pesar de que me funcionó bastante bien, sí que durante el año iba hablando con las jugadoras y a lo mejor alguna me decía, no, pero yo normalmente estoy bien igualmente, pues oye, pues tú pues métele normal o tal. Entonces acabas viendo que al final quien necesita eso son a lo mejor jugadoras puntuales y no todo el mundo dentro del mismo saco porque estás premenstrual o todo el mundo porque estás postmenstrual o lo que sea. Entonces... a partir de ahí, yo lo que cada año he hecho cuando he estado con chicas es, en caso de que alguna sufra mucho y tal, intentar averiguar un poco, pues cómo son los ciclos, si relaciona el ciclo con alguna lesión o no, si lo pasan peor en alguna fase que en otra, si relacionan que han tenido más lesiones en esta fase del ciclo, porque cuando lo tienen en mente es un factor ya que las predispone realmente, yo creo. Entonces, en base a esa información, pues decir, oye, pues mira, esta chica dice que lo pasa fatal cuando está en esta fase, que da igual, porque al final es percepción personal, pero es que puede ser, pues intentar adaptar esa fase de esa persona a, oye, esta va a marcar siempre, yo tenía un calendario en Excel y marcaba, les preguntaba siempre cuándo les venía la regla. Entonces me iba marcando los ciclos de cada jugadora y cuándo les tocaba más o menos venirle. Y así me enteraba también si iban más o menos en tiempo o no, o hablaba con ellas, oye, ahora hace una semana que tendría que haber venido, ¿no te ha venido? Ostras, pues no, tal, estoy un poco así, así. Entonces, eso, yo llevaba el registro, sabía más o menos cada una, las que sufrían, las que no, y las que sufrían, cuándo sufrían, que normalmente sí que es verdad que siempre suele coincidir que sufren premenstrual y los primeros días, y en base a eso, las que sufrían más, a lo mejor, pues ese día intentábamos que participaran más de comodines en las tareas o bajarles un poco la carga a nivel de gimnasio con temas más preventivos o lo que sea. Y luego, además, en Barça, el año que estuve en Barça, que me pareció súper interesante, hicieron un estudio con nuestras jugadoras donde cada miércoles iban a hacerse una analítica de sangre, un análisis de saliva y tal, y les miraban todo el tema hormonal. Y a final de temporada, con todos los datos, nos vino la de la investigación a explicar un poco esos resultados. Y me pareció muy curioso que lo que decía es que los resultados eran completamente diferentes entre jugadoras, es decir, que no tenían nada que ver con las curvas clásicas que se enseñan de la variación hormonal, que esas variaciones eran totalmente diferentes en una misma jugadora entre ciclos y que eran muy diferentes también en muchos casos en función de si la toma era de saliva o de sangre. Con lo cual, esto nos indica que al final hacer una curva exacta, perfecta para todas
¿no? Aquí la progesterona, el estrógeno, tal, no sé qué, no sé cuántos, a lo mejor no nos vale porque cada una es un mundo dentro de, entre ellas, pero es que dentro de sí mismas cada ciclo es un mundo. Entonces, claro, pues yo creo que lo mejor a día de hoy es adaptar individualmente y evidentemente no podemos de normal hacer cada semana analíticas de sangre, de saliva, lo que sea, pues intentar adaptar en base a sensaciones, a las necesidades de cada una.